Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces, pues, los tres resultaron derrotados: Italia, Japón y desde luego Alemania, ¿no? Bien, cambian las relaciones comerciales y por lo tanto las organizaciones empresariales. Ahora ya no van a ser a partir pues de lo que es la familia, sino a partir de lo que es propiamente lo que nosotros conocemos como una relación bilateral o multilateral, pero sobre la base de un instrumento legal. A eso se tiene que sujetar cada uno de los miembros, ¿no? Por favor. La Unión Europea, bueno, pues obviamente no se puede hablar de una Unión Europea sino hasta muy recientemente. Como ustedes saben, hasta lo que fue el Tratado de Maastricht, bueno, esta ciudad que así se llama, Europa era, digamos, que el ejemplo de naciones con una característica territorial muy definida, con un poder político igualmente muy definido, pero se manejaban todos sobre más o menos las mismas características nacionales, y por lo tanto las organizaciones empresariales respondían sobre todo a los gobiernos. Le comentaba yo a Agustín hace un momento que llegó allí a mi oficina, bueno, a don Agustín, porque él, como viene de una trayectoria de banqueros, ¿no? Él luego nos podrá decir algunas cositas que se sabe bien acerca de la organización de banqueros. Pero en la Unión Europea, a partir de este tratado muy importante, cambia en lo fundamental y crea un poder supranacional. ¿Cómo se llama ese poder supranacional? Pues es el Parlamento Europeo. Es un poder distinto, porque ya son leyes que toma o que decide este Parlamento, ¿no? Y a las cuales se tienen que sujetar en principio los 27 países que confluyeron pues en ese tratado, y luego los que se han sumado. Es muy interesante ver el contenido de lo que es el Parlamento Europeo, porque los requisitos para incorporarse a la Unión Europea siempre les han resultado difíciles a otros países, por ejemplo Turquía o Marruecos. Les ha resultado difícil por sus tradiciones culturales, porque ahí se requiere respeto a los derechos humanos, respeto a la naturaleza, una serie de cuestiones que no todos los países pueden cumplir. Ahora, aquí ustedes ven pues, el Reino Unido, ¿no? Que lo mismo que China, ¿no? Ejerce un determinado poder sobre Escocia, Irlanda y otros pequeños países dentro de lo que fue la Commonwealth, o sea, propiamente el Reino Unido con sus colonias. Eso se acabó hacia finales del siglo XX, ¿no? Pero entra o se incorpora a la Unión Europea y de repente siente que las cosas no van bien. Sin embargo, no acaba de incorporarse totalmente, porque su moneda no va a ser el euro, mantiene su moneda, ¿no? Así como
Suiza ahora pues mantiene su moneda, ¿no? Es el franco suizo, la libra esterlina. Entonces, ahora se produce lo que conocemos como Brexit, es decir, esta salida de las reglas que establece la Unión Europea y del intercambio correspondiente. Entonces, todo esto obviamente repercute en la organización empresarial. Sin embargo, ya para entonces se han creado una serie de instituciones que fortalecen al capital, fundamentalmente. Eso lo vamos a ver ahora, por favor. La Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia varias cuestiones. Una, la consolidación del socialismo en un solo país. Entonces, lo mismo que allá China, acá Gran Bretaña, pues tenía a una serie de países, digamos, dentro de su área de influencia, dentro de su zona de influencia. Al derrumbarse el muro de Berlín, porque en realidad lo que ocurre es que el capitalismo pues triunfa sobre el modelo económico implantado por la URSS, que es un modelo burocrático, ¿no? Que además entra en el juego de la Guerra Fría y literalmente entierra la riqueza en la tierra, porque allí iba depositando uno a uno los miles de misiles que todavía tiene, obviamente, ¿no? Pero que supuestamente estaban preparados para dar una respuesta al o a los enemigos representantes del capitalismo. Pero bueno, enterrar de esa manera el dinero en la tierra, obviamente tuvo sus efectos en la economía soviética. No lograron adelantar en sus avances tecnológicos, fueron los primeros en lanzar pues un vuelo interespacial, pero esto finalmente se viene abajo, y allí sí lo que antes en Japón fueron las pandillas, al venirse abajo ese muro, digamos simbólicamente, como el colapso de la Unión Soviética, se crean pandillas, ¿no? Salen de la Unión Soviética y de sus países a los cuales dominaba, ¿no? Los países de Europa del Este, una serie de organizaciones empresariales, pero con el carácter de pandillas. Es decir, donde hay algunos de los rasgos de la mafia, algunos de los rasgos de esas pandillas japonesas, etc. Lo mismo, allí lo que funciona es la lealtad, no tiene que ver nada la familia, sino el dinero. Tal como tú te comportas, la organización se comporta contigo, ¿no? Y siempre habrá un líder, o dos, los jefes, inevitablemente. Vamos a pasar, por favor. Hoy queda, bueno, pues de todo esto la Federación Rusa, que no deja de tener influencia, pues, en Siberia, en Georgia, en otros países, a pesar, pues, de que se separaran Checoslovaquia, que hoy es la República Checa, y ¿cómo se llama? A ver, ayúdenme. Ucrania. Pues Bielorrusia, pero más importante es Polonia. Es Polonia, ¿no? Entonces, pues estos países se separaron, y también allí se crearon organizaciones empresariales más o menos similares.
Bueno, quiero decirles a ustedes que este recorrido, ¿no?, por la geopolítica mundial es para que en esta primera parte del curso veamos sobre todo al tipo de organizaciones empresariales que se crean, sobre todo al final de la Segunda Guerra Mundial. Una de sus consecuencias importantes pues, será justamente el desarrollo de China, ¿no? Otra de sus consecuencias será la creación de una serie de instituciones que son las que hoy dominan la economía mundial en buena medida. En principio está el Fondo Monetario Internacional. A ver, pásale por favor. Bueno, ya el Reino Unido un poco ya lo hemos explicado. Adelante. Eso lo vamos a explicar justamente como consecuencia de la del segundo ciclo de reformas y de reconfiguración geopolítica mundial a partir de los años 80, ¿no? Pero justamente esto no se explica sin la presencia de esos organismos que hoy llamamos multinacionales y que se llaman Banco Mundial. Un poco más adelante se explica con precisión. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Organización Mundial del Comercio. Por lo menos, digamos, esas cuatro grandes estructuras organizativas en donde confluyen varios países, prácticamente, si no todos, pues la mayor parte de los países confluyen en su estructura, y esto lo vamos a ver en el momento en que más abajo expliquemos en qué consiste la estructura de cada una de estas instituciones, porque justamente van a desplazar propiamente lo que es la organización empresarial por un lado, y sobre todo se van a imponer a lo que puede ser, digamos, a lo que pueden ser los intereses de los trabajadores. Como resultado de lo que fue primero el tratado de Bretton Woods, este fue un tratado por el cual el dólar se establece como la moneda de intercambio internacional en vez de lo que se llamaba el patrón oro. Antes, según el oro del cual se disponía, pues era como se medía la capacidad económica de los países, y a partir del oro, ¿no?, disponible, era como aquel país tenía capacidad de intercambio con otros, o la tenía menor o mayor. Eso se acabó con este tratado, que implica desde luego muchas otras cuestiones que luego se van a reflejar en el consenso de Washington. Pero ese tratado tiene que ver con la reconstrucción de Europa. Ustedes imagínense la reconstrucción de Europa como hoy es la reconstrucción de aquellas zonas donde pegaron los sismos. Entonces había que levantar zonas enteras, ¿no?, ciudades enteras, porque habían sido pues arruinadas por los cañonazos. Pero esto dio lugar a que justamente el capital se recompusiera, que lo que fue el Plan Marshall, en realidad de ahí nace todo este ejercicio de reconstrucción, pero también de desarrollo capitalista, ¿no?,
es el que va a dar lugar a estos cambios en la economía y por lo tanto a la manera en que cada uno de los países organice o que en cada uno de los países se organicen los empresarios. En algunos países, sobre todo en los países europeos, donde ha calado mayormente la socialdemocracia, que la socialdemocracia no es otra cosa sino el capitalismo más aquellos derechos sociales como los que nosotros tenemos en la Constitución, pero que en la práctica han venido reduciéndose, ¿no? Entonces allí hay una terciarización de la organización sindical y obrera, es decir, que el gobierno, la empresa y la organización sindical participan en determinadas cuestiones como el salario, las garantías de los trabajadores, ¿no? Sobre todo la seguridad social. Y en Estados Unidos e Inglaterra se implanta un modelo distinto. Allí lo que prevalece son las organizaciones como hoy un poco las vemos en México, es decir, organizaciones empresariales que pueden no tener tanto, pueden no influir tanto en determinadas cuestiones laborales, porque se mantienen al margen. Sin embargo, allí se crea un organismo que es el del que hoy dependemos nosotros en buena medida, la Reserva Federal, lo que se llama la FED, la Reserva Federal. Bueno, es un organismo privado, pero que funciona como un banco central, como si fuera aquí el Banco de México, más o menos, que es el que dice, bueno, si se imprimen más billetes, menos, si se elevan los intereses, si no se elevan, es decir, establece una serie de políticas públicas, aunque es una organización privada. Eso casi nadie lo ve. Digamos que pues el ego no ve que existe una organización tan poderosa como esa, ¿no? Entonces, una vez que se ha establecido todo este contexto, en donde uno ve a dos personajes como Margaret Thatcher, la primera ministra de Inglaterra, y Ronald Reagan, que es el presidente de Estados Unidos, reunirse para recomponer el capital global. Y esto es en 1979. Ya para los 80, aquella reunión empieza a generar sus efectos. Y entonces, esos efectos a nosotros nos van a pegar inmediatamente. No sé si alguno de ustedes recuerde la crisis que sufre toda América Latina, que se le llamó la crisis de la deuda. Todo el mundo se endeudó en dólares y la Reserva Federal de Estados Unidos llegó un momento que dijo, ¿saben qué, chatos? Les vamos a subir los intereses y ni modo, nos deben más. Entonces, eso impide que justamente estos países llamados en vía de desarrollo, pues en realidad continúen en una condición de subdesarrollo que no hemos podido superar. Porque esas crisis le han pegado sobre todo al empleo. Nosotros hemos expulsado brazos consistentemente desde la reforma que introduce Salinas de Gortari en 1992 y se vienen a las ciudades
a la maquila o a Estados Unidos. Y en las ciudades, claro, pues ya se sabe, aquí pronto van a encontrar organizaciones que tienen las características que hemos comentado, donde la lealtad, el interés económico, pero la violencia, como en las mafias, ¿no? Pues va a estar esperándonos, porque finalmente hay una masa de desempleados, ¿no?, que fácilmente pueden participar o llegan a participar en el tráfico de la droga, el tráfico de gente, una serie de cuestiones que tienen un contenido económico, pero que digamos crean pues inseguridad y desde luego daños a la sociedad. Eso no se puede negar, y nosotros aquí en Nuevo León lo vemos con mucha frecuencia. Allí está los penales, por ejemplo, se sabe que pues están gobernados por los cárteles de la droga, ¿no? Pero eso no solamente es de Nuevo León, yo creo que en buena medida así está el país, ¿no? Cada uno de ustedes puede tener una experiencia a contar muy interesante en ese sentido. Pero vaya, los narcos pues también tienen una organización empresarial, y es una organización empresarial que ustedes pueden leer en un libro, una crónica genial que se llama Gomorra, de un autor italiano que analiza la camorra napolitana. Se llama así, Gomorra. Roberto Saviano es el autor. Roberto Saviano. Allí se ve cómo la organización empresarial, propiamente empresarial, de los narcos, ¿no?, tiene toda una serie de salidas lícitas. Tienen boutiques, están en los bienes raíces, están en la industria, ponen candidatos, es decir, hacen exactamente lo mismo que los grandes empresarios, aunque sobre la base de una actividad ilegal. ¿Por qué, por ejemplo? Miren, a mí ese fin de semana, el viernes, el sábado y el domingo, me tocó presentar 3 libros. Uno de ellos, muy documentado por cierto, se refiere a la guerrilla de los años 70 y 80. ¿Por qué el Estado fue capaz de acabar con la guerrilla, que representaba pues un desafío? Era un desafío a su propio poder. Lo que pasa es que era un desafío que estaba acompañado de una ideología que es la que no está en los narcos, porque se proponían desplazar al Estado capitalista para suplirlo por un Estado socialista, ¿no? Y entonces lo que uno dice, oye, pero ¿cómo fueron capaces de acabar con la guerrilla y en tan corto tiempo? Por ejemplo, la Liga Comunista 23 de septiembre, que es la convergencia de varios grupos de guerrilleros en Guadalajara, que precisamente se funda el 23 de septiembre, tomando como referencia una fecha en donde caen otros guerrilleros 10 años atrás, más o menos 10 años atrás, en Chihuahua, dirigida esa guerrilla por los hermanos Gamis. Bueno, uno tiene que por lo menos hacerse la pregunta: ¿por qué a los narcos no los derrota, ¿no?,
y los elimina como enemigos no solo políticos, sino enemigos de la sociedad, así como acabó con la guerrilla. Y la guerrilla estaba en la montaña, con Lucio Cabañas y antes con Genaro Vázquez, que finalmente no son más que hijos de la injusticia en Guerrero, porque a falta de verdadera vida, de respeto, ¿no?, y de condiciones para poder desarrollar la enseñanza, la actividad de cada quien para poder sobrevivir, pues se van a la sierra, van a la sierra. Entonces allá estaban los guerrilleros arriba y acá abajo estaban también los de la guerrilla urbana, que lo fundamental eran universitarios. Por eso es que sus posiciones eran más radicales que los de la propia guerrilla guerrerense. Entonces, yo explico estas cuestiones porque es necesario hacer conciencia acerca de eso. Y mi respuesta, claro, esa es mía. Yo digo, si no han acabado con el narcotráfico es porque son cómplices del narcotráfico. Entonces, esa es vaya, para mí la respuesta simple, elemental. No han acabado con el narcotráfico porque son cómplices y hasta socios, digamos que explícitos, ahora esa palabra se utiliza mucho, del narcotráfico. Bueno, a partir de la entrada de México, ya creadas esas condiciones a las que me he referido, el pacto, que luego se va a llamar el Consenso de Washington, el pacto entre Reagan y la ministra Thatcher. Ahora ya está una película, ¿no? Sobre la llamada Dama de Hierro. Yo soy muy peliculero y porque hay muy buenas películas donde uno encuentra la explicación a muchas cosas. Por ejemplo, esta del Padrino, yo sí les digo, forma parte de ese curso, deben verla. Es fundamental para explicarse muchas cosas. Bueno, entonces, en ese contexto, México, porque ya, digamos, ha calado la idea de que abajo las fronteras hay que dar paso al libre comercio, ¿no? La globalización debe permear. Y México entra al Acuerdo General de aranceles, que es el GATT, llamado GATT. Los aranceles no es más que un impuesto, ¿no? Es Acuerdo General de Aranceles y General Agreement, no me acuerdo cuál era la otra palabra del GATT, pues, pero era eso, un acuerdo, ¿no?, en torno a los aranceles. Había que disminuirlos y hacer posible ese tráfico comercial. Y ya luego viene el TLC, digamos el tratado bilateral o trilateral en este caso con Canadá y Estados Unidos. Nos convertimos en norteamericanos casi que de un día para el otro, ¿no? Aquí pues las consecuencias políticas fueron que al cabo, ahora con el manotazo de Trump, que dice, no saben qué, ustedes se me van a su país, ¿no? Y no queremos nada con ustedes prácticamente. Que es una manera de presionarnos para otras cosas. Es una manera francamente muy ruda por una parte y aceptada de manera servil por la otra. Ese es el problema.
Entonces, México deja de ser el líder de América Latina. Y lo éramos. Y allí otra pregunta. ¿Por qué México, y en comparación con los otros países de América Latina, a los que también se les hizo entrar en la globalización, es el que ha registrado una mayor desigualdad, una mayor pobreza? Si se le compara, digamos, con Haití, andamos casi emparejados. Pero yo digo, ¿por qué? ¿Cómo fue posible eso? Pues precisamente, ¿no? Se empobrece el campo, ¿no? Expulsamos brazos, no hay inversión real del Estado, inversión pública, que es la que hace que fundamentalmente crezca el mercado interno. Porque el problema nuestro es ese. Primero, cuando se da esa primera etapa a raíz de la Segunda Guerra, se establece una política de sustitución de importaciones. Allí es donde, pues, todos esos banqueros que don Agustín conoció, que era gente como muy comprometida con el crecimiento real del país, porque había una industria electrodoméstica que se desarrollaba, sin embargo se desarrollaba con licencias y patentes del otro lado. La industria automotriz, que hoy precisamente peligra de manera terrible y que le pegaría a la industria del acero, ¿no?, entre otras cosas, resulta que está limitada para exportar. Volvemos a lo mismo. Yo por eso quise, digamos, mostrar a ustedes toda esta geopolítica. A ver, ¿por qué nosotros sí tenemos Kia aquí en Nuevo León, en pesquería? ¿Por qué los coreanos o los sudcoreanos en este caso fueron capaces de tener carros y nosotros no? Pues como nos dan chance, pues ¿para qué queremos carros si aquí los podemos ensamblar? No los podemos exportar, no, pues eso sí no los podemos exportar. Pues limitaciones de ese tipo siempre nos las han impuesto en el norte. Y ahora vemos lo terrible de esas limitaciones, porque si verdaderamente no camina el TLC, más bien se colapsa, pues entonces la industria automotriz se va a ver muy dañada. Y aunque se aceptara Trump, o más bien si aceptara el gobierno mexicano las condiciones de Trump, pues lo mismo se va a ver muy dañada, porque Trump lo que dice, no, es que ahora van a hacer ustedes una maquiladora, nomás que sí, grandota, ¿no? Van a ser una maquiladora, pero nosotros les vamos a vender a ustedes las partes, el 50% por lo menos. Cuando que precisamente en ese tramo de los 40 a los 70, ¿no?, se crean condiciones para el desarrollo de una industria que crea partes y componentes para el ensamble de automóviles y otras máquinas automotrices. Entonces, esto ha sido aceptado no solo por el gobierno, sino que ha sido aceptado por las organizaciones empresariales. Entonces, ¿son las organizaciones empresariales ciudadanas o no? ¿O son Estado? Esa es una buena pregunta. A ver, ¿Televisa es Estado o es ciudadanía? Ese tipo de cuestiones. Bueno, pero hay que siempre estarse preguntando. Había un gran educador español
que decía, nuestro gran problema es que a los niños no los enseñamos a dudar. No los enseñamos a dudar. Ortega y Gasset. Entonces, ese tipo de cuestiones, ¿no? Desde que somos niños, las venimos arrastrando. La incapacidad para hacernos preguntas acerca de la realidad que pisamos. Y entonces, aunque nos hayan dado a leer el cuento del rey desnudo, ¿quién lo ha leído? ¿No lo han leído? En alguna ocasión al monarca, que es caprichoso, ¿no? Se le ocurre decir que él va vestido ahora con sus mejores galas y la corte le tiene que aplaudir. Sale el rey, le aplauden verdaderamente de manera copiosa, pero un niño dice, miren, va desnudo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que uno siempre tiene que asumir cuando ve que las cosas son realmente como son y no como nos dicen. Aceptado pues este esquema, ¿no? Digo yo, bueno, pues nos quedamos en calidad de país sándwich. Ya no fuimos ni norteamericanos como nos decían, ni latinoamericanos como somos de verdad. Bueno, adelante. Los países árabes, no me voy a referir a ellos porque sería un tanto largo, simplemente los incorporo porque entre ellos hay también otro tipo de organizaciones donde uno no puede descartar ni a los califas, ¿no? Que son jefes comerciales y que andan en muy diversas zonas, ni tampoco a los jeques, ni tampoco a los señores que viven en Saudi Arabia, ¿verdad? Entonces es otra manera de organización empresarial que no se ve con claridad porque la desconocemos obviamente, ¿no? La podemos ahí medio adivinar, pero es otra cosa. Por favor. América Latina se ha podido medio defender de repente con algunos intentos de integración. Lo lograron a lo largo de más o menos 20 años, un poco más tal vez, los países del Cono Sur. Desde la caída de Pinochet, ¿no? Para acá, pero para acá es hasta más o menos 2012, 2013, 14, por ahí. Entonces, esos intentos de integración hay que verlos a través del prisma de lo que lograron los europeos. ¿Por qué los europeos, siendo una sociedad con una mayor complejidad cultural, hace rato los puritanos también con don Agustín, pues ahí la gente aprende de otras culturas y por lo tanto su mentalidad tiene que ponerse a tono porque salen el fin de semana pues los hijos de la clase media y de ahí para el real, ¿no? A un país y visitan otro y salen diferentes lenguas y hay costumbres distintas y entonces hay que elevar las antenas, ¿no? Si se quiere uno ligar una chapa, hay que levantar las antenas. Entonces, acá estos intentos pues han sido detenidos, frustrados y ya sabemos que el epicentro de Estados Unidos tiene en alguna parte patita en un lugar, patita en otro. Por favor.
Bueno, solo quiero decirles algo, porque a veces ustedes me escuchan señalar la invasión cultural de Estados Unidos, la invasión, en este caso, política, y dirán, pues ese es un anti-norteamericano. Aquí me voy a permitir al final regalar a ustedes un par de ejemplares de unos poemas que traduje del inglés, que no es del inglés contemporáneo, sino que es del inglés que hablaba William Shakespeare. Pero William Shakespeare, como no lo conocemos como poeta, solo como dramaturgo, yo les voy a dejar este par de libritos, se los rifan, que les interese entrar en la rifa. Pero bueno, no se trata de una actitud anti, sino de una reflexión sobre, ¿no? Muy bien. África está todavía peor que nosotros, ¿no? Y ahora lo vamos a ver más adelante, cuando se vea de qué manera están estructurados esos nuevos organismos empresariales del capitalismo a los que me he referido. Por favor. Mucho antes que los empresarios se organizaron los trabajadores, y la primera Asociación Internacional de Trabajadores, que así se le llamó, la primera internacional, pues data de 1864. ¿Quién escribió sus documentos básicos? Por favor. Dice: la Asociación Internacional de Trabajadores, o Primera Internacional de los Trabajadores, fundada en Londres en 1864, agrupó inicialmente a los sindicalistas ingleses, anarquistas y socialistas franceses e italianos republicanos. Sus fines eran la organización política del proletariado en Europa y el resto del mundo, así como un foro para examinar problemas en común y proponer líneas de acción. Colaboraron en ella Karl Marx, Friedrich Engels y Mikhail Bakunin, que era, digamos, un anarquista, era como un anarquista. Ahora que tuvo lugar la presentación antes de la próxima revolución, el libro del secretario general del Sindicato Minero, algunos de ustedes estuvieron allí, alguien señalaba, bueno, la mujer que estaba allí, señaló una de las críticas que se le hacen a Napoleón Gómez Urrutia, la de que es burgués. Bueno, ella misma, Cristina Sada, pues es hija de dos grandes familias burguesas. De la familia Sada, la dueña de vidriera, o sea, Vitro, ahora, ¿no? Bueno, ya saben que tiene su asiento aquí. Y la familia Salinas, de la cadena de tiendas Salinas y Rocha, fundada por su padre y su tío Joel Rocha. Toda una historia muy interesante. A mí me tocó estar cerca de esa historia porque la madre de Cristina Sada me pidió que hiciera yo la investigación documental. Pero lo que yo quiero señalar es que a veces ese tipo de señalamientos no tiene validez. Vamos a suponer que sí, que el secretario general, por su ingreso, sea propietario y por lo tanto pueda considerársele dentro de la burguesía. Pero pues ya quisiéramos que muchos burgueses fueran como él. Y aquí está la mejor prueba.
Friedrich Engels era hijo de un industrial. Y Friedrich Engels escribió varias de las obras fundamentales del pensamiento socialista. Entonces, simplemente es una cuestión que de paso comento, pero que me interesa mucho siempre hacer uso del matiz, porque sin el matiz no se entienden a veces bien las cosas. Y la vida está llena de matices, no es blanco y negro, está llena de matices. Muy bien, por favor. Miren, aquí está, tal y como lo recogí en internet, ni crean que es una lectura original. Ustedes lo pueden encontrar en internet, donde se da una breve historia de la organización empresarial a partir, pues claro, de lo que es el modelo del capitalismo. Nada más que aquí, claro, se refiere a un capitalismo donde hay entidades comerciales individuales que compiten entre sí en un intento de obtener ventajas en la generación de ganancias. Bueno, nosotros sabemos que eso ya dejó de ser así. Eso pudo haber sido el capitalismo entre nosotros, pues el capitalismo de principios de siglo, de fines del siglo pasado, cuando se fundó la cervecería que tenemos aquí en Monterrey. Pero eso dejó de ser así. Las fusiones que se dieron a partir de la crisis de 2002 nos dan cuenta de una tendencia al monopolio, que en México está prohibida en la Constitución. Los monopolios están prohibidos en la Constitución. Sin embargo, el monopolio se ha ido imponiendo, porque ahora, por ejemplo, esa cervecería, para poner un ejemplo que para mí es muy cercano, pues forma parte de un monopolio cervecero internacional, ¿no?, bajo la marca de Heineken, de la cerveza. Entonces, lo que fue la cervecería Cuauhtémoc y Moctezuma fue vendida por el 20% de la transnacional. O sea, los dueños se quedaron con el 20% de la transnacional, que por cierto les ha resultado muy gananciosa esa transacción. En cuestión de 6-7 años sacaron pues mucha ventaja al dinero que les supuso haber comprado con estas cervecerías el 20% de la internacional Heineken. Entonces, cuando ellos venden ahora 15%, ese 15% casi que se ha triplicado en lo que ellos lo compraron. Bien, entonces esta cuestión se las voy a dejar a ustedes para que la lean, porque si no, aquí nos vamos a jugar un buen rato. Vamos vamos a hacer una pausa, si les parece bien. Nos tomamos un cafecito, los invitamos. Bueno, y ahora continuaremos.